Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones. Luego venimos aquí contentísimos a compartirlas contigo para la gloria de Dios. Aquí sigo en la peluquería. Me ha tocado trabajar hasta muy tarde para la gloria de Dios. Pero el Señor es bueno, que nos da trabajo, ¿verdad? Que no falte trabajo. Y aquí también decirte que papá nos sigue dando meditaciones. Así que coge tu Biblia, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a meditar hoy el libro de Romanos 7, el versículo 14. Solo vamos a meditar el versículo 14, así que te lo voy a leer rápido para que luego tú tomes tu tiempo para ir meditando y profundizando más, ¿vale? Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coge tu Biblia y vamos allá. Mira, dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mi querido amigo. Escucha. Mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir el apóstol con esta palabra impresionante que dice tanto, verdad? Por eso solo vamos a meditar en este versículo bíblico. El tema lo hemos puesto... Yo soy carnal, vendido al pecado. Más claro no podía ser, ¿verdad? Mira, mi querido amigo, aquí Pablo se refiere al hecho de que la ley es totalmente por Dios y de Dios, ¿verdad? También se refiere a la caída de Adán, que ha afectado a toda la humanidad. Ahora vamos a hablar de la ley. ¿Qué quiere decirnos aquí esta parte que dice... porque sabemos que la ley es espiritual? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Mira, recuerda que Pablo en el capítulo 7 analiza el estado de una persona no regenerada que está bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y acepta la verdad, esa persona acepta la verdad que contiene y que sin embargo está consciente de que no tiene poder en sí mismo, ¿verdad? En sí, no tiene poder, la persona no tiene poder en sí misma para llevar una vida que agrada a Dios. Aquí el apóstol Pablo describe el conflicto que hay en una persona que lucha por sí sola contra el poder del pecado y demostrando que no se puede alcanzar la justificación. No podemos, mi querido amigo, no la podemos alcanzar, ni la bondad, ni la santificación al tratar con esfuerzos, al tratar con esfuerzos humanos de resistir al pecado y obedecer a la ley. Mi querido amigo, en cambio, el conflicto del creyente es bastante diferente. Es el conflicto de una persona unida a Cristo y al Espíritu Santo contra el poder del pecado. Entonces ya no estás peleando solo, no estás peleando con tus fuerzas, sino que está Cristo y el Espíritu Santo peleando por ti, intercediendo por ti. Recuerda que Cristo intercede por nosotros día y noche. Gálatas 5:16, te voy a leer hasta el 18, dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, tú y yo, que no hagamos lo que queremos, que no hagáis lo que quisierais. Te voy a leer el 18. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Te das cuenta? Vamos a pasar ahora donde dice yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué nos quiere decir el apóstol ahí? Mira, estas palabras del capítulo 7 son la ley. Sí, estas palabras del capítulo 7 son las que más hacen pensar que Pablo se está refiriendo a un periodo, bajo la ley previo a la conversión. Pablo está hablando de una persona que todavía no se ha convertido a Cristo. Por eso te invito a leer desde el capítulo 7, del 7 al 25, que lo resumimos en la meditación de ayer, creo que fue, o antes de ayer. Mira, esto es por las siguientes razones. Aquí hay un par de razones que quiero que hablemos de ellas. La primera razón. En este capítulo, Pablo demuestra la insuficiencia, la insuficiencia de la ley para redimir al hombre. Aparte de la gracia, la ley no puede redimir al hombre aparte de la gracia. Y no la insuficiencia del evangelio acompañado de la gracia.
¿verdad? El evangelio predicado acompañado de la gracia es el mismo Jesucristo, este sí que salva, pero el otro es insuficiente porque no tiene la gracia. Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido vuestro ayo, ¿te das cuenta? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cristo es el que nos justifica, pero cuando ponemos nuestra fe en Él. Esta es la primera razón, ¿verdad? La segunda razón, mi querido amigo, en el versículo 5, Pablo declara que los que están dominados por la naturaleza carnal, o sea, no son espirituales, sino sensuales. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Están dando fruto para muerte y muerte eterna. Aquí habla de la muerte eterna. En el libro de Romanos 8:13 dice, él afirma que los que viven conforme a la carne morirán. Gálatas, sí, morirán. Así que la persona a la que se refiere en el capítulo 7 está espiritualmente muerta. Aquí vemos que Pablo dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa están muertos. Están muertos. Mira lo que nos escribió aquí. ¿Cuáles son cómo sabemos que esta persona está dominada por la naturaleza pecaminosa? Mira, Gálatas 5, del 19 al 24 dice, del 19 al 21 te voy a leer, dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Ves? Esta es la persona muerta, la que practica estas cosas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol aquí. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quieres saber quién está espiritualmente muerta? Mira esto. La persona que está practicando estas cosas está espiritualmente muerta. Y es muerte eterna, porque si no nos arrepentimos, la muerte es eterna. Vamos a pasar a la razón 3. Mira, la expresión vendido al pecado significa esclavizado al poder del pecado. No es posible que eso tenga que ver con el creyente en Cristo, ya que Cristo, con el derramamiento de su sangre lo ha redimido del poder del pecado y lo ha librado del dominio que el pecado ejercía sobre él. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Ya el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Cristo mismo afirma, Cristo dice eso. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es más, el nombre Jesús significa, sí, salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que significa Jesús. Entonces ya vemos ahí que tener a Jesús en nuestras vidas significa ser libres del pecado, del dominio del pecado. No te quiero decir que no peques. Pecas, pero hay algo dentro de ti que no te permite vivir en esta condición. Entonces ya directamente te arrepientes, pides perdón y no vuelves a hacerlo, ¿verdad? Primera de Reyes 21:20 dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Le preguntó. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y escucha, vamos a saltar al versículo 25. Y a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Te das cuenta? Puedes estar rodeada de gente que te incita a vivir en pecado. Hay que abandonar estos amigos que te incitan a vivir en pecado, o mujer, hay que tener mucho cuidado con la salvación. La salvación es personal. Hay que tener mucho cuidado con esta persona que te lleva a pecar y a vivir en pecado. Segunda de Reyes 17:17 dice así. E hicieron pasar a sus hijos, y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Te das cuenta?
empezaron a hacer cosas que no le agradan a Dios. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para eso vino Jesús, ¿verdad? Para dar su vida por nosotros, para librarnos del pecado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesucristo. Fuerte. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, lo que te había leído antes. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si estamos en Cristo, estamos librados, mi querido amigo. Mateo 1:21 nos escribió diciendo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos que Jesús significa que nos salva del pecado. Este es el tercer punto, ¿verdad? El cuarto punto, o sea, la cuarta razón que vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando es la presencia interior del Espíritu Santo no deja al creyente vendido como esclavo. No deja al creyente vendido como esclavo al pecado. Pablo continúa con la afirmación de que por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida lo libró de la ley del pecado y de la muerte. Escucha, ¿ves? Eso es lo que también pasa en nosotros. Y se incluye entre los que viven, y se incluye entre los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque están en deuda, no a la carne. Estamos en deuda en Cristo, no a la carne, mi querido amigo. Romanos 8:4 dice así, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a saltar al 12, dice, así que, hermanos, deudores somos deudores, pero escucha, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores de Cristo porque Él es el que dio su vida por nosotros. Mi querido amigo, esta palabra es impresionante. Espero que tomes tiempo para seguir meditando en esta dirección. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Qué te parece? Hasta luego.